Muy buenas tardes, tutor y compañeros pertenecientes al grupo número 22 del curso de telemetría. Mi nombre es Daniel Eduardo Rengifo, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y paso a dar la solución correspondiente al video como se solicita en la guía de actividades. Eh, para la propuesta seleccionada a la implementación de un sistema de telemétrico de control de temperatura que va a proteger un cuarto de equipos. Según la guía de actividades, se solicitan hacer las especificaciones del tipo de telemetría donde se solicitan hacer la selección de la configuración del sistema de telemetría, hacer la definición y diseño del sistema de telemetría, hacer las especificaciones generales del sistema y por último se pide el diseño previo del sistema en un software SCADA. Esto es la guía, aquí están los ítems solicitados. Entonces, eh, como se observa, la solución a los ítems mencionados aquí en el trabajo ya colaborativo, como nos pide, que debe tener una portada, integrantes, presentado el nombre del tutor, debe tener una introducción, tiene su resumen, los objetivos, el listado de conceptos conocidos y el listado de conceptos desconocidos. Ya como cuerpo del trabajo, entonces nos presenta el resultado de las consultas hechas, inicialmente las especificaciones de telemetría, como nos dice aquí, la selección de configuración del sistema de telemetría, eh, selección del sistema de configuración de telemetría. El segundo paso es la definición y diseño del sistema de telemetría, definición y diseño del sistema de telemetría. La tercer ítem, especificaciones generales del sistema, que es sistema telemétrico de control de temperatura, especificaciones generales del sistema, y por último viene el diseño previo en un software SCADA. Tenemos aquí el diseño previo en su software SCADA. Se empieza haciendo una definición sobre qué es SCADA, para qué nos sirven, dónde se implementa, los protocolos de comunicación en este sistema y viene ya el desarrollo del proceso en el software LabVIEW. Vemos aquí el diagrama de bloques que se presenta o el que se realiza en el software LabVIEW. Tenemos aquí ya unos pantallazos sobre la operación del sistema como tal, en donde vemos que se observa un ventilador, se observa el sensor LM35, se observa el control de temperatura, el settemp, que es la temperatura donde ponemos la temperatura límite, y el encendido y apagado del sistema. Tenemos aquí una temperatura máxima, una temperatura mínima, que son las que están como margen de error. Más adelante le explicaré en el proceso del sistema, en el proceso del software, para qué sirve ese margen de error. Bueno, pasamos entonces aquí al proyecto en el software LabVIEW. Aquí tenemos el diagrama de bloques donde se utilizaron eh, sumadores, se utilizaron comparadores, se utilizaron compuertas AND, OR, compuertas NOT también. Se utilizó una constante, que esta constante es la que nos va a decir por encima y por debajo qué margen de error es la que podemos tolerar para la temperatura, para el encendido de
ventiladores. En esta constante utilizamos 2, es decir, 2 grados por encima, 2 grados por debajo de la temperatura límite que se establezca. Este es el diagrama de bloques. Vamos a pasar ahora a mirar el proceso eh, ejecutado. Aquí tenemos el control de temperatura, aquí está el sensor el M35, tenemos un visor para el ventilador, el CETEN que significa donde vamos a aplicar la temperatura límite, donde establecemos qué temperatura es la que queremos que, donde se ejecuten ya los dispositivos, bueno, en este caso el ventilador, las temperaturas máximas mínimas y el encendido. Vamos a proceder, encendemos el sistema. Entonces, si se nota, vamos aumentando, el sensor toma las lecturas de temperatura, vemos acá que en la parte de temperatura se va incrementando, tenemos las lecturas, aquí tenemos las lecturas de temperatura máxima, mínima, 2 por encima, 2 por debajo. Se nota que, perdón, aquí lo que hemos establecido es la temperatura límite. Vamos a establecer la temperatura límite en 38 grados. Tenemos 38 grados de temperatura, entonces aquí la temperatura máxima sería aquí como 40 grados, temperatura mínima 36 grados. Con el sensor LM35 que nos da las lecturas, entonces vamos viendo que aumenta la temperatura, aumenta, llega a los 40 grados ya establecidos, que es la temperatura máxima donde se debe encender el ventilador. No es la temperatura límite aquí son los 38 grados, pero como tenemos una máxima y una mínima con los márgenes de error, entonces realmente se va a encender el ventilador a los 40 grados, que es esta temperatura la máxima. Esto con el objetivo de que si no se establece una máxima y una mínima con este margen de error, ¿qué pasará? Entonces que si tenemos aquí a los 40 y no hay estas temperaturas mínimas, entonces va a variar inmediatamente, se apaga y se prendería. Es decir, en las variaciones o en las fluctuaciones de temperatura, por un solo grado o, mínimo, o milésimas de grado, se va a prender y apagar el ventilador, cosa que nos puede perjudicar o que perjudicaría a los equipos. Entonces es por eso que se deja ese margen. Miramos acá que llegamos a los 40, pero si empieza a disminuir 39, tenemos grados, 39 grados, no se ha apagado el ventilador, tenemos 38 grados, sigue prendido el ventilador y ya a los 37 tampoco, ya pasados los 36, sí se apaga el ventilador. Este margen es simplemente para proteger, en este caso, pues los equipos de enfriamiento. Con esto damos por terminado y vemos que efectivamente la prueba en este software ha funcionado. Muchísimas gracias por la atención prestada.